hablábamos ayer, ¿no es cierto? Y después fíjense lo que pasó en Neuquén. Una persona, un tipo, no le pudieron registrar el alcoholímetro. ¿Sabés que tiene en las distintas provincias tiene el alcoholímetro hasta determinado nivel? Que yo, 5 de alcohol en sangre. Es el tope. Es el tope en Neuquén. Bueno, un tipo que terminó así, no pudieron tomárselo. ¿Saben cuánto tenía? ¿Cuánto? 5, más de 5. Claro. 5.79 gramos de alcohol en sangre. Es el récord Guinness. Claro, eso es récord. Sí. Pero una locura. Una locura. Realmente. Se fugó, es récord, se fugó, le hicieron varias multas, le hicieron multas acordes a todas las infracciones, etcétera, pero tras darse a la fuga, termina cayendo dentro de un canal de riego sin agua, Claro, que después de despistarse, que es la imagen que veíamos antes. Por supuesto, en el medio atropelló. Ahí está. No se detuvo en ningún momento para auxiliarlo a un motociclista a los cuales chocó, etc. Sí, porque no estaba en sus cabales. Claro, con ese dosaje no te podés mantener en pie. No, te puedes mantener en pie. No, Con ser consciente. 5,76 de alcohol en sangre, Claro. ¿qué haces? Y sí, Es un milagro que no haya matado. Bañado en alcohol estás. Estás casi en coma alcohólico. Sí, Te claro. ponen un fueguito y... Está la psiquiatra forense Blanca Kugelman. ¿Está bien dicho así? Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien, muy Gracias. bien. Perdón, Gracias por invitarme. aporte. No, sí, en realidad no sé cómo estaba vivo, porque con esos valores de alcohol en sangre, lo normal es que haya entrado en coma o que esté muerto, con un coma alcohólico, tal cual decís vos. Probablemente tenía mucha enzima que metabolizaba el alcohol y por eso estaba vivo. O tenía mezcla con cocaína, si no, no hay otra forma. Ese es un dato no menor. Igual la mezcla con cocaína te la toma el dosaje de cuando se No, hace le tenés que hacer dosaje de cocaína aparte. No, pero eso lo mantiene vivo. Eso lo mantiene lo vivo, mantiene claro. vivo. Después, bueno, muere por todo, pero Bueno, ahora está detenido, pero es una locura. Simplemente para concientizar. Pero ¿sabes qué pasa? estamos ¿Sabes cuál haciendo? es el problema? Que en realidad, con ese dosaje de alcohol, lo que se va a lograr es la inimputabilidad. Porque con ese dosaje, con esa cantidad de alcohol en sangre, se entiende que no comprendió ni dirigió. Entonces, bueno, vamos a ver la pena que le ponen. Me dijiste que era en Neuquén. En Neuquén. Plotier. Hay que ver en Plotier. ¿Qué pena le ponen? A ver. Entra dentro de... Con ese dosaje mata a alguien y probablemente no termine preso, imaginemos que si acá no mató a nadie, por suerte, Dios gracias, y termina siendo casi una anécdota y termina como el, digamos, el récord de personas con alcohol en sangre manejando, punto. Yo creo que no va a pasar a mayores. Yo creo que hay que revisar la normativa y que finalmente hay que ser muy contundente y que el registro de conducir por lo menos hay que retirárselo por 2 o 3 años. Hay que empezar a hablar. Hay que revisar un montón de cosas en el Código Penal y no sería exactamente, sería una infracción, podría llevarse si mató a alguien al Código Penal, pero hay una figura muy interesante en el Código Penal que es el delito preordenado, que es cuando vos tomás para matar a alguien, ponele, o para lesionar a alguien. Si eso lo llegas a demostrar, entonces sí puede tener una pena importante. No sería el caso. Claro, es muy sería difícil demostrarlo. Ahora, ¿cambiaría en algo si el límite de alcohol sea 0? Digo, alcohol 0, como existe en otras partes del país. La pena la va a tener igual. O sea, con alcohol 0, con alcohol 1, o sea, transgredió en cualquiera de los casos. No, digo, pero esa inimputabilidad que usted mencionaba, digo, si vos sabés que es alcohol 0, en el minuto que te tomaste una copa de vino o de lo que sea y agarraste así el no volante, reconozcas tu acto, vos ya previamente sabías que tomando tenías un acto que no correspondía. Sí, desde el punto de vista legal, sí, alcohol 0 está transgrediendo la norma. Lo que pasa es que si vos vas a la medicina legal, con ese valor de alcohol en sangre, tu psiquis no está normal. ¿Entendés? Entonces, por un lado va la norma, ok, pero por otro lado va la psiquiatría, que va a demostrar que no es como vos me decís, que no comprendía sus actos. Que me decís un esquizofrénico brotado, porque toma la medicación, están bárbaros. Si en ese momento comete un delito, estaba fuera de sus cabales, poner. No Pero ha dejado de ser un atenuante, doctora. Es un agravante. Claro. Ya es un agravante. Hoy es un agravante. Bueno, Sí, ya está la ley votada por otra parte. Es Sí. un Me agravante. parece fantástico que sea un agravante, pero de todas maneras
si vos vas a la defensa y demostrás que no comprendía ni dirigía porque estaba fuera de... No, pero eso justamente es lo que la ley invalida, Claro. porque la ley dice, Sí. tenía una oportunidad de saber Claro. cuál era, que no tenía que tomar, como Claro. decía Helio. Eso Si te lo una va vez a que decir- tomó, se terminó la discusión. Tomó, agarró un volante, tiene un arma. Sí. Está Claro. arriba de un arma. Está bien, Bueno, pero tenés la fiscalía y tenés la defensa, siempre vas a tener la defensa Sí, del por otro supuesto. lado. No, pero en Está la bien, Argentina está la bien. ley se interpreta, no se cumple. Yo entiendo lo que usted dice, pero, Por eso. Pero para que, claro, pero la ley está, digamos. está, exacto. Doctora, hablemos del tema Merlo, que sea un instante, porque a mí me impactó mucho. ¿Cómo es la historia, Lourdes, en términos rápidos? Lo contamos ayer, recuerden, fue un Lo adelanto. contamos ayer, luego de una discusión que tiene una pareja, un matrimonio, este hombre de 27 años, ahí en esas imágenes veíamos cuando los vecinos intentaban lincharlo, luego de que encontraran el cuerpito del niño de 2 años que había sido muerto a golpes por parte de su padre. Finalmente la policía lo detiene y evita el linchamiento social. Lo cierto es que a este niño ya le practicaron la autopsia y realmente hay indicios también de que hubo abuso sexual. Paulino, lo decíamos ayer mismo, este chico, el hombre que es Cristian Ferrer, está imputado de homicidio agravado en el marco de violencia de género y hoy se negó a responder, a declarar dentro de la fiscalía que lo tiene bajo bien. detención. ¿De qué estamos hablando, doctora, en términos médicos? Mirá, o sea, hablando desde las generalidades, para cubrirme yo legalmente, no del caso en sí, porque yo no lo evalué, pero o sea, un delito tan bizarro parecería el accionar de un perverso, ¿no? O sea, si esto de tener relaciones, que no son relaciones, sino de abusar a un niño de esa edad, hay que ver el tipo de abuso también, porque tan chiquitito, si es un abuso carnal, lo destruyen, o sea, lo lastiman completamente. Claro, la los matan. autopsia habla de un edema subdural en el cráneo Sí, y eso por distintos golpes. hematomas en diversas partes del cuerpo y los indicios de que hubo abuso sexual. Está bien. Eso es por los golpes, los hematomas y el edema cerebral. Y el abuso sexual hay que ver cómo lo perpetró, pero a mí me parecería que algo se hablaba de que decían que ella le había sido infiel, una Claro, cuestión así. ante el enojo con ella, Sí. termina matando a su hijo. Se termina llevando al chiquito, Claro, y matándolo. arrastrándolo y matándolo a golpes. En venganza al otro, digamos. Claro. En venganza. Sí, hay que ver ese chiquito a él quién le representaba que era, o si era hijo biológico de él, o si le desconfiaba a esta mujer que fuera hijo biológico de él. Más Pero allá, no sabemos ese dato. Es el padre biológico, Ah, bueno, por eso. aparentemente. Está comprobado el ADN. Pero sí, Bueno. capaz que en la mente siniestra de este hombre, a él le decían, perdón la expresión, pero sos cornudo. Entonces, en venganza dice, este hijo capaz que no es mío. sí, pero ¿por qué ese Lourdes si no o sea, tenía 3? Había uno de 11 meses y una más grande. Sí, creo ¿no? que sí. Probablemente le haya significado, se le haya jugado algo en la cabeza con este nenito de 2 años y probablemente haya pensado o que no era hijo de él por algún cálculo o por lo que se le ocurrió, Sí. o el más querido de la madre. Claro, Claro, Eso porque también. esto no tiene que ver en realidad más con apuntar justamente en el mayor dolor que le pueda provocar Sí. a esa mujer a la cual quiere dañar. Claro. Sí, pero En ¿por vez qué de no los dañarla a ella otros? físicamente, agarra a este hijo. Sí, pero los otros no los tocó. Bueno, está bien, eligió uno. Podría haberse llevado a los 3 y... Claro, pero ¿por qué? Lo que vos tenés que pensar es ¿por qué ese? Y ¿por qué no alguno de los otros o todos o cualquiera? O sea, por lo general le representan algo. Algo le representan. Está bien lo que marca. Es horroroso, un No, espanto. es terrible. Es un horror. es Máximo de la impensable. Más condena, hay que bizarro esclarecerlo rápidamente. Estamos asistiendo a una especie de, ¿cómo lo voy a plantear? Porque yo con Carlitos Regazzoni lo hablamos bastante, etcétera. ¿Estamos imbuidos de la ira? ¿Nos está cobijando la ira, el enojo? ¿Estamos exaltados? ¿Hay algo así en los últimos tiempos más visible de lo que teníamos? Más visible. Yo trabajé muchos años en San Martín como psiquiatra forense en el cuerpo médico forense de allá y estos casos llegaban, o sea, padres, madres que mataban a sus hijos por razones que
no había razón, nunca existe una razón, Claro. pero la motivación criminal es lo que vos buscás saber, qué es lo que lo llevó a matar. Ahora, ¿cómo un hijo. llega a ocurrir, usted que tiene más experiencia en el tema, cómo llega a generarse en la cabeza de una persona esto? O sea, el ánimo, la animosidad de querer matar a un hijo propio para dañar al otro. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros no lo vamos a entender. Esto te tenés que meter en una persona que tiene una distorsión cognitiva, o sea, que hay algo que lo tiene totalmente distorsionado. O sea, no es que no tenga el juicio de realidad preservado. O sea, esto hay que diferenciarlo para que no pensar que es un inimputable. O sea, sabía, evidentemente... ¿Qué significa que no tenga el juicio de realidad preservado? Una persona, por ejemplo, en un brote psicótico, Claro. en un estado de alcoholemia profundo, en un estado de intoxicación por drogas legales Está o ilegales, descalzado de la realidad, digamos. Ok. que está, claro, el loco. ¿Viste? El loco tiene el juicio de realidad desviado o insuficiente porque nunca le llegó. Pero es una distorsión cognitiva, es propio de los trastornos de personalidad. A mí me parece que si yo te mato a nuestro hijo, a vos te voy a lastimar realmente. ¿Esos trastornos de personalidad son, o sea, uno nace con ese trastorno de personalidad o se hace? Todo se va armando, no es que es como que Freud decía que nacíamos con la tabla rasa. Nacemos, hay cosas que por supuesto podés pensar que se heredan, pero en el orden de lo genético podés hablar de otro tipo de herencias, una predisposición a tal o cual patología psiquiátrica importante, de las mayores. Pero un trastorno de personalidad y los padres se ocupan de armártelo y de hacértelo. A mí me Carlitos. gustaría una cosa que es la moral y la decencia. Lo que hay es una crisis de inmoralidad e indecencia. Cuando uno lee los relatos de la antigüedad, el trato que se daba a los menores en la antigüedad hoy sería aberrante e intolerable. No doy detalles porque estamos en la televisión y no quiero herir sensibilidad. Es decir, así como el cuerpo, la salud del cuerpo depende del ejercicio, la alimentación y el abrigo, la salud de la mente además depende de algo que se llaman los valores morales y éticos. Por eso yo a veces creo que, pobre Freud, era un tipo muy inteligente, evidentemente, pero no podemos, lo que hay es una crisis de valores y esos valores se enseñan en la familia y en la escuela. Cuando la inmoralidad es tan galopante, digamos, cuando la gente está tan carente de esos valores, lo que vemos es un ambiente sórdido en donde se deteriora todo y volvemos a etapas que los seres humanos en este momento, en la civilización que vivimos hoy en día, no estamos preparados para ni siquiera imaginarlo. O sea que es una especie de regresión. Pero es una regresión. Yo recomiendo que hagan una pequeña, a veces, los propios, o sea, los coetáneos, que en la antigüedad griega o en Persia o en Roma describían lo que eran esas ciudades a la noche, el trato que se daba con los menores. La roca Tarpeya era solo una de las... Por ejemplo, la discrecionalidad que tenía un padre romano con su hija mujer cuando nacía, era una cosa que hoy no lo toleraríamos, el trato que se daba a los esclavos. ¿Qué quiero decir con esto? Si no abordamos esto más allá de la psicología y entendemos que hay un tema de educación en valores, Bueno, ahí está la desintegración social de la cual hablaba Paulina, es así, ¿no? esto es un tema de valores, Claro. es decir... Pero esos eran los valores de la época. En ese momento eso Sí. estaba bien. Yo creo que en este momento nosotros sabemos lo que es la moral y lo que es la ética. O sea, la moral está englobada en la ética. La ética es para todos. Hay cosas que nosotros éticamente no podemos hacer. Y la moral es de cada cultura y de cada época. Ojo, En que esa había época... no, era muy contestatario, no había tanta no, había gente que, por ejemplo, que criticaba todo lo que hoy nos parece aberrante, basta leer a los clásicos, y en eso se criticaba mucho eso. Es decir, en este momento, para mí, hay que reforzar. Vos lo que recién dijiste, te referiste a varias crisis, ¿no? Que es una crisis de esto, una crisis del otro. Bueno, agreguémosle una crisis de valores. Bueno, pero Porque volviendo al esta caso, persona doctor. es responsable, es responsable de lo que hizo su hijo. Claro, pero volviendo al Después- caso, digo, él tiene una pelea con su cónyuge, con su mujer, la golpea y se va. O sea, Es podría un haber animal. atacado directamente a su mujer y va y se lleva uno de sus hijos No puedo ni pensar. y termina quitándole la vida. O sea, Claro, eso es lo que... claro, son dos miradas diferentes. O sea, lo que vos estás diciendo que eran aberrantes las conductas hacia los menores en la antigüedad. Sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Y esto es peor, Pero, pero es esta cosa- pero claro, pero esto es mucho peor, porque en ese momento estaba validado y legitimado
por lo cultural. Esto era así en esa época. Como hoy está validado mandar a un chico al colegio a los 4 años, 5 años, y a todos nos parece normal, en ese momento no. O sea, te doy un ejemplo muy, muy burdo. Esto no está socialmente permitido hoy. Correcto. Doctora, yo le agradezco enormemente este tiempito que ha tenido para con nosotros. Ustedes saben que no tenemos mucho tiempo, pero queríamos exponer porque nos sorprende y porque, bueno, psiquiátricamente era mejor abordarlo que cualquier cosa, porque estamos frente a casos que son cada vez más patológicos. Permítame la terminología si es que fuese acertada. Y acaba la última pregunta. Si es que estamos frente a patologías en estos casos, o si puede haber emoción violenta y punto. No, emoción violenta no. Patología. Emoción violenta no, es un término jurídico, Está muy pero bien lo que sería una exaltación profunda de los ánimos frente a algo que a vos tenés la impronta de que va a atacarte o va a atacar, ella es mi hermana, la va a atacar a ella. O mi hija, mejor me da más. Pero no tiene, no puede desplegar la conducta teleológica que desplegó este hombre. O sea, Si no tiene voluntad y discernimiento en el momento que actúa. En este caso, una patología sí tiene. Claro, lleva, mata y después trata de disimular. No, yo acá lo que te diría que es producto de una mente criminal. Habría que ver qué tipo de patología. Correcto. No me parece un accionar psicótico para nada, no me parece así por encima. No es un neurótico, entonces ¿a vos qué te queda? Psicosis, neurosis, trastorno de personalidad. Sí, venganza Correcto. también, ¿no? Dentro del trastorno de personalidad, porque si vos te vengás como neurótica de alguien, lo bloqueaste. Ponele. O te separaste. Y punto. Doctora, gracias. Placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gentil. gracias. Nos metemos con el doc, con Carlitos Regazzoni.